Vamos a ver ahora el tema 1.2 de la unidad 1, que tiene que ver con la seguridad de la información, la ciberseguridad y seguridad digital. Primero entendamos qué es la información. La información es un conjunto de elementos, de contenidos que dan un significado a cosas, objetos y entidades del mundo a través de códigos y modelos. Si por ejemplo nosotros decimos 261-2222, de repente todos podemos en esos momentos inferir o pensar en que es un número, ¿verdad? Pero si yo te digo que es un teléfono, ya tiene sentido. Eso es información, cuando le damos sentido a algo. Si vemos un número como 191, 2, 4, 7 y varios números más, pero no decimos qué cosa es, no entenderíamos de qué se trata. Pero si decimos que es un número de cuenta corriente, inmediatamente lo vamos a poder entender. Entonces, la información tiene que tener un significado. Y ahí es donde radica este lema importantísimo que nos dijo David Hume, que quien tiene la información tiene el poder. Y quizás lo hayas escuchado antes, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, fíjate. Pero para tener el poder hay que saber utilizar la información. Entonces, la información que tenemos en nuestras instituciones es un bien muy valioso. Es el bien más valioso que tenemos, de hecho. Y por ello debemos procurar protegerlo. Hay un concepto que tiene que ver con lo que llamamos activo, pero no es el activo contable al que de repente hemos estado acostumbrados a hablar normalmente, ¿no? Decimos, un escritorio es un activo, una silla es un activo, una computadora es un activo, un servidor es un activo. Sí, son activos contables. Pero cuando hablamos en el mundo de la seguridad de la información, nos vamos a referir a un activo, ¿no es cierto?, que tiene una organización, pero que además internamente tiene información que es valiosa. Entonces, este activo, que es el común que estamos acostumbrados nosotros a hablar, se convierte en un activo importante en el momento que tiene información. Y esos son los tipos de activos que nosotros vamos a ir evaluando en este curso. Los activos, por ejemplo, pueden ser el hardware, es decir, tu computadora, el monitor, la impresora. El usuario también es parte de un activo fundamental por lo que conoce. Los datos, la información que están en documentos. El software que tú utilizas para manejar tu computadora, por ejemplo, el sistema operativo Windows 10, etc. Y si ahora decimos que queremos darle seguridad a esa información, nace este concepto de la seguridad de la información. Y en este concepto nos hablan de que es la preservación, o sea, hay que preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. De esta forma, nosotros tenemos la posibilidad de hacer que la información solamente la vea quien tiene que verla, que le llegue de manera íntegra, que no se cambie, que no se altere y que siempre esté disponible. Hay otras propiedades más que tenemos, como la autenticidad, la responsabilidad, el no repudio y la confiabilidad, ¿no? Y estos elementos se refieren a, por ejemplo, la autenticidad es que sea veraz, cómo yo puedo entrar a un sistema, de qué manera puedo tener responsabilidad por lo que hago y no decir que yo no lo hice, ¿no? Y existen muchos más elementos que se pueden agregar. El objetivo es, en todos los casos, proteger la información de riesgos que puedan afectarla en sus diferentes formas y estados. Cuando decimos en sus diferentes formas y estados, significa que la información puede estar, por ejemplo, almacenada en una base de datos, o puede estar almacenada de manera física en un almacén. Imaginemos las historias clínicas de un hospital que no las tiene todavía sistematizadas. Tiene las historias clínicas en un folder, ¿verdad? Bueno, a eso nos referimos en sus diferentes formas y estados. Los estados quieren decir que puede ser almacenada, puede ser transmitida, cuando la envías por internet, cuando la envías por un correo electrónico, en sus diferentes consideraciones. Seguridad de la información tiene que estar dentro de la organización, pero típicamente a veces pensamos que la seguridad de la información está referida solamente a la computadora o a las cosas que podemos hacer a través de las redes de computación o a través de las redes Wi-Fi, o siempre pensamos en elementos tecnológicos. Sin embargo, la seguridad de la información tiene un concepto mucho más amplio, es decir,
que la seguridad de la información también se preocupa, por ejemplo, de si hay un incendio y se destruye tu información, o si tienes algún tipo de inundación o algún tipo de explosión, atentado que afecte a la organización. La seguridad de la información, por tanto, procura que la información esté segura independientemente de si está en un componente digital, en una computadora, o está en un papel o está en un folder. Esa es la diferencia fundamental de la seguridad de la información. Cuando nosotros queremos entender el modelo de seguridad de la información, tenemos que entender que hay que planificar y hay que sentarnos todos a poder establecer este modelo. Este modelo de seguridad de la información se hace en base a la premisa de que todos de manera organizada, cada uno en su puesto de trabajo, genera un modelo que va a permitir que la organización gestione de manera adecuada la seguridad de la información. Y ahora tenemos otro concepto importante que se llama ciberseguridad. Y la ciberseguridad se ha definido, digamos, en el decreto de urgencia 007-2020 y nos habla de una capacidad tecnológica, ¿no?, para preservar el adecuado funcionamiento de las redes, de los activos y sistemas informáticos. O sea, es decir, la ciberseguridad ve a la información que está dentro de componentes tecnológicos. Entonces, la pregunta fundamental sería, si la ciberseguridad ve la seguridad de la información que está en un componente tecnológico, ¿la seguridad de la información está por encima de la ciberseguridad? Y la respuesta es que sí, porque la seguridad de la información procura la seguridad de lo que está en un componente tecnológico y de lo que no está. Y voy a hacer un ejemplo. Había hablado de la historia clínica. Si la historia clínica de un hospital es una historia clínica electrónica o es un expediente judicial, por ejemplo, electrónico, la ciberseguridad lo cuida. Pero si el expediente está en un folder y se guarda en un cuarto, en un almacén, la seguridad, la información lo cuida. En ambos casos se cuida la información. Sin embargo, como la seguridad de la información es más amplio, podríamos decir que la ciberseguridad está incluido dentro de la seguridad de la información, porque la seguridad de la información va a cuidar esa información esté en un componente tecnológico o no esté en un componente tecnológico. Así que ahí tenemos una primera definición y una primera diferencia. Las pequeñas y medianas empresas por lo general sufren ataques informáticos como robos de activos digitales. Pero fíjense que hay algo muy importante que debemos pensar y que sucede en el tema real de la vida, en el día a día. Que muchas de estas pequeñas y medianas empresas suministran productos o servicios a grandes empresas. Es decir, a veces nosotros mismos contratamos a empresas más pequeñas para que nos gestionen una parte del negocio. Pero ¿qué pasa con los ciberdelincuentes? Fíjense que es más fácil acceder a la gran empresa a través de las vulnerabilidades de sus pequeños proveedores. Es decir, que si tengo que sacar alguna información de tu organización, muy probablemente lo haga a través de uno de tus proveedores pequeños que no tiene mucha inversión en seguridad de la información. Así que eso es algo a pensar. Hay que evaluar quiénes son los proveedores, de qué manera tienen nuestra información y qué garantías nos dan. La ciberseguridad, entonces, va a procurar tener el componente tecnológico al día, tener los equipos al día, tener lo que llamamos parches de seguridad al día, para que toda la información, todos los equipamientos estén con su operatividad al 100% y funcionen sin ningún tipo de problema. Eso es responsabilidad de un departamento de tecnologías de información. Por tanto, si ya empezamos a confrontar a la seguridad de la información versus la ciberseguridad, podemos decir que la ciberseguridad se distingue de la seguridad de la información porque incluye tecnologías o prácticas ofensivas también para atacar a sus adversarios. En cambio, el término seguridad de la información solo suele ser usado para aspectos defensivos. Eso también es algo muy importante que los diferencia. En seguridad de la información yo estoy netamente en una situación defensiva, mientras que en la ciberseguridad tengo la ofensiva también. Es una definición que nos lleva a entender también otra diferencia más que podemos encontrar. También lo que les había expresado anteriormente, que la seguridad de la información es el todo, mientras la ciberseguridad es una parte de la seguridad de la información. La seguridad de la información protege
en cada faceta, ¿no? La ciberseguridad incluye prácticas de ataque. La nube le compete, por ejemplo, a la ciberseguridad. Si usted tiene una nube en alguna de estas plataformas, pues ahí la ciberseguridad es la que tiene que encargarse de gestionar esto. En la seguridad de la información incluimos a las personas y a todo lo relacionado con el cumplimiento de las normas de seguridad de la información. Aquí incluimos redes, software, hardware, servicios, infraestructuras críticas como la infraestructura tecnológica. Como vemos, claramente ya estamos empezando a darnos cuenta que la seguridad de la información es de más alto nivel, podemos decir que es de un nivel casi de gestión, mientras que la ciberseguridad ya podremos concluir que está dentro del departamento de tecnologías de información o dentro del departamento de informática o sistemas, como se llame la unidad que tienes en tu organización. Entonces, la ciberseguridad es más técnica. La seguridad de información es una planificación de mucho más alto nivel que ve a toda la organización, a toda la organización. Esa es la diferencia. Ahora hay un componente más que se ha acuñado con el Decreto Supremo 050 del año 2018, que es una definición de seguridad digital que en realidad debemos entenderlo como un ámbito de un pilar del decreto legislativo 1412, que es la ley de gobierno digital. En nuestro país tenemos a la ley de gobierno digital y lo que tenemos aquí es que la seguridad digital engloba a todo. Dentro de seguridad digital está la seguridad de la información, la ciberseguridad y todos los esfuerzos que podamos hacer para garantizar, como dice aquí, un estado de confianza en el entorno digital. Queremos garantizar eso. Y la confianza en el entorno digital se da con una serie de medidas que podemos hacer para garantizarla. Por eso es que hay acá algunas notas que nos dicen que, por ejemplo, la confianza en el entorno digital emerge como un resultado de cuán veraces, predecibles, seguros y confiables son las interacciones digitales que se generan entre empresas, individuos o cosas. Porque podemos nosotros interactuar, podemos intercambiar expedientes, podemos intercambiar documentos. De hecho, con la pandemia de COVID-19 que hemos tenido, hemos sufrido una transformación digital acelerada y hemos empezado a intercambiar digitalmente, pero esto hay que hacerlo en un ambiente de seguridad y teniendo en cuenta que debemos tener medidas que sean proactivas y reactivas, es decir, medidas antes de que tengamos algún tipo de incidencia, las proactivas, y cuando nos pasa algún incidente debemos reaccionar de manera rápida para poder pasar adelante ese incidente y seguir operando. También tener en cuenta que dentro de la seguridad digital existe lo que se llaman riesgos en el entorno digital y tenemos que saber cuáles son esos riesgos y cómo se deben generar. Por último, una nota 4 importante también en el concepto de seguridad digital que aparece en el Decreto Supremo 050 del año 2018, habla de prosperidad económica o lo que llamamos ya la economía digital. Es decir, al garantizar que hay seguridad en las transacciones, tanto en el sector público como en el sector privado, garantizamos que se mueve la economía, digital. Un aspecto muy importante y muy fundamental para considerar en este curso. Tenemos que entender entonces que se debe considerar que la seguridad digital es un pilar de la ley de gobierno digital y ese es el concepto que tenemos que tener y que debemos tener en claro todos nosotros para nuestro accionar del día a día. Algunos ejemplos de seguridad digital podrían ser, por ejemplo, cómo bloqueas tus dispositivos, tus teléfonos, cómo proteges tus descargas. Hay que hacer descargas seguras para evitarse infectar de algún tipo de virus que pueda, pues, obviamente comprometer la seguridad ya sea de tu tablet, de tu teléfono o de tu computador personal. Y por último, y muy importante, tengamos en cuenta que necesitamos siempre actualizar. Todos los sistemas, el teléfono que tienes, tu computadora, siempre tiene actualizaciones. Hay que revisar periódicamente o hacer que los especialistas en tecnología nos garanticen que nuestros equipos están siempre actualizados. Bueno, con esto hemos terminado el 1.2. Nos vemos en el siguiente video con el siguiente tema. Muchas gracias.